Buenos días, hermanos, iglesia. Buenos días. Apocalipsis 17:5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Te damos gracias, Padre, por tu bendita y poderosa palabra. Señor, ayúdanos hoy a discernir, a entender aún más este misterio, el misterio maldito, el misterio del mal de Babilonia la grande. Quedamos en tus manos, dirígeme, permíteme predicar en el Espíritu, quita de mí la soberbia, el orgullo, la vanagloria, ayúdame a ser temeroso de ti cuando al predicar cada palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. El sermón se llama Babilonia la grande. Babilonia la grande. Y en su frente un nombre escrito, hermanos, un nombre escrito. Dice John Gill, como el sumo sacerdote tenía en su mitra, en la frente escrito, santidad al Señor. Eso lo podemos ver en Éxodo 28:36. Aquí está en un sentido diferente. Se cree que la alusión es a las rameras, que no solo solían poner sus nombres sobre las puertas de sus casas, sino en sus frentes. Algunas llevaban su nombre de rameras, para que supieran quiénes eran. O sea, en sus casas todo el mundo sabía, mira, ya vive ella, una ramera. Y algunas se ponían los nombres en sus frentes, o sea, expresando que eran unas rameras. Esto todo expresa la franqueza, pero a la vez el descaro de la iglesia de Roma en su culto idolátrico. Ella lo declara abiertamente e invita y atrae a las personas a unirse a ella. Por eso sigue el nombre, un misterio. Babilonia es misteriosa, mística. Todo es misterioso allá. Su nombre es misterio. No se refiere al misterio de la piedad, por supuesto, que aborrece ella y al cual se opone, sino al misterio de la iniquidad, hermanos. El nombre que recibía el anticristo en la época del apóstol Pablo, lo vimos hace 15 días, cuando no era más que un embrión, apenas estaba empezando, ya estaba, pero todavía no había brotado como lo vemos hoy. Se puede hacer alguna referencia también al misterio de la misa, es mística, es lúgubre la misa, al misterio de la misa, en la que los papistas pretenden que está el cuerpo y la sangre de Cristo. A sus 7 sacramentos también, porque donde quiera que encuentren la palabra misterio, hacen un sacramento. O también a sus tradiciones y al sentido que le dan a las escrituras, que están encerradas en el pecho del Papa, dice John Gill. La palabra misterio estaba antiguamente en el frontal, escúcheme bien, en el frontal de la mitra del Papa. Esa palabra estaba en el frontal de la mitra del Papa. Sin embargo, el Papa Julio II quitó eso porque ya los protestantes habían, es decir, lo denunciaban como el anticristo. Decían, usted es demasiado abierto, o sea, al anticristo. Pero lo tenían hasta esos tiempos, hasta hace más o menos 4 o 5 siglos. Joseph Scaliger, un calvinista francés, afirma que vio mitras en Roma con esta inscripción, un misterio. Otros piensan que esta mujer fue en un sentido misterioso, místico, llamada Babilonia, igual que la gran ciudad llamada espiritualmente Sodoma y Egipto. Pero esto parece ser más bien una parte del nombre, así como lo que sigue, Babilonia la grande, la gran ciudad, Apocalipsis 14:8. Bien puede llamarse a la iglesia de Roma por su significado de donde viene, confusión, porque Babilonia viene de Babel, y Babel significa confusión, y Roma es todo confusión. Su doctrina y culto son confusos, son una mezcla confusa, yo se los decía, es una mezcla confusa de paganismo, judaísmo y cristianismo. También por su orgullo, altivez, tiranía, crueldad, hechicerías e idolatría. Por eso sigue la madre de las rameras, de todos los estados y reinos anticristianos, opuesta a la Jerusalén celestial, la iglesia del Evangelio, que ella sí es la madre de los verdaderos creyentes, Gálatas 4:26, y madre Roma,
También es madre de las abominaciones o fornicaciones, como algunas versiones traducen, como en la Vulgata latina o algunas versiones orientales antiguas. La autora, ella es la autora e incitadora de ellas, es decir, de esas abominaciones y fornicaciones, como lo ha sido la iglesia de Roma. Ella tiene fornicación espiritual, por un lado con el celibato, prohibirán casarse, estableciendo casas de prostitución, como los hay hoy. No crea que hoy no los hay, no crea que solamente en tiempos de Lutero era que estaba eso alborotado. Ellos siguen teniendo ese tipo de cosas. Hay burdeles, homosexualismo, todo este tipo de cosas. Pero también, por supuesto, de la fornicación espiritual o idolatría, en todas partes alentado por ella. Dice, y las abominaciones de la tierra, de las doctrinas y prácticas abominables que hay en la tierra, las filosofías, todo esto, hasta la brujería, la hechicería, el satanismo, todo tipo de maldad que encontramos en la tierra, como el asesinato, el adulterio, la sodomía, el perjurio y todo lo que es vil y perverso, son practicados y conspirados por ella, hermanos. 3 capítulos el día de hoy. Primer capítulo vamos a hablar de Babilonia, de la antigua Babilonia. Segundo capítulo, un misterio. Y tercer capítulo, Babilonia la Grande, hermanos. Hermanos, la gran Babilonia de hoy. Bueno, les iba a decir algo al principio, se me pasó. Hermanos, así como con el papado, la iglesia cristiana siempre ha tenido unidad en esta doctrina, identificando quién es la ramera. Quedó en todos sus escritos, confesiones, en absolutamente todos lados está escrito. Entonces no estamos dando una doctrina nueva, eso es bueno que lo tengan en cuenta, y cualquiera que por allá escuche, esto no es nuevo, esto no es de pentecostales, como ellos quieren hacer ver cuando uno denuncia a Roma, como la ramera. Esto es histórico, esto es bíblico. Amén. Esto es lo que dieron desde tiempos antiguos, prereformadores, reformadores y puritanos. Amén. Babilonia, primer capítulo, la gran Babilonia de hoy, es decir, la ramera, viene de un trasfondo histórico y espiritual, viene de Babel y de Babilonia antigua. Vamos a ver, repasemos, vamos a Génesis 11. Babel, todos sabemos, significa confusión, el mismo Señor lo aclara allí. Vamos a leerlo. Vamos a ver, vamos primero a enfocarnos en lo que era ya en la antigüedad. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Y ahora descendamos, mire, pluralidad, ¿no? Jehová, plural, aquí nos lo está mostrando. Y ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces, hermanos, lo que vemos acá, esto lo hemos mencionado en otros sermones. Babel en esos tiempos, acuérdense que Babel fue fundada por Nimrod, ¿no? Por Nimrod, valiente cazador, dice la Biblia. Babel tenía una sola lengua, eso lo dice allí, había un solo idioma en ese momento. Tenía unas mismas palabras, mire, vamos, hagamos ladrillo, cosámoslo con fuego, vamos, edifiquemos una ciudad, una torre, hagámonos un nombre. Tenían las mismas palabras, tenían el mismo propósito, el mismo objetivo. Tenían un nombre, Babel, confusión, era confusión. Ellos
Pero mira, había algo curioso, o bueno, no curioso, claro, sí. Sabían que Dios no estaba con ellos. Porque dice, hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos. Sabían que Dios no estaba aprobando lo que ellos estaban haciendo. El pueblo era uno. Dice, el pueblo es uno, tienen un solo lenguaje, han comenzado a hacer la obra y nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Ellos tenían un mismo propósito. ¿Cuál era? Llegar al cielo, construir la torre para llegar al cielo. Ellos eran unánimes en terminar su obra, pero sin Cristo. Y aquí es importante, alguna vez en un sermón lo explicábamos. Hermano, ellos hicieron esa torre con ladrillo. El ladrillo es construido por el hombre, es hecho con mano humana, es una mezcla. En cambio no lo hicieron con piedra, que la piedra representa a Cristo, la roca. Por eso el Señor muchas veces les decía cuando hacían altares, les decían, no les, déjenlos como están, mejor dicho, no les introduzcan herramientas ni nada. Cuando habla en Daniel, dice que una roca no hecha con mano humana. O sea, en cambio, Babel era construido con ladrillo, representa las obras del ser humano, en lugar de piedra, que es Jesucristo la roca, hermano. Arena, es una arena. Babel gobernaba el mundo política y religiosamente en aquellos días. Lo gobernaba políticamente, había un gobierno que los dirigía a edificar una ciudad y una torre. Y era religiosa, ¿por qué? Porque su objetivo era llegar al cielo. Entonces estaban esas dos, la mezcla política y religiosa. Las dos se unían, la política y la religiosa, trabajaban juntas para alcanzar el mismo propósito, el de llegar al cielo. Pero Dios, hermano, vio que esto era perverso, pues lo hacían fuera de sus métodos, porque estaban usando ladrillo en lugar de piedra, obras en lugar de la fe en Cristo. Es la misma doctrina de la serpiente, hermanos. Por eso el Señor, Jehová de los ejércitos, desciende a confundir las lenguas y esparcirlos por toda la tierra, hermanos. Vamos, sigamos viendo en el Antiguo. Vamos a Isaías, hermano. Vamos a mirar Isaías y Jeremías. Cómo describe a Babilonia, ya unos siglos después. Y aquí, Isaías y Jeremías hacen una profecía de la destrucción de Babilonia, de aquel reino babilónico, de Nabucodonosor, bueno, etcétera, todo eso. Esto es profetizado antes, pero mire cómo esta es la profecía de la descripción, pero ya estaba Babilonia ahí. Y usted va a ver que aquí Apocalipsis toma muchas referencias en el Nuevo Testamento de esto que vamos a leer. Entonces aquí profetiza esa destrucción de los caldeos. Isaías 47 del 7 al 13, hermanos. 47 del 7 al 13. Mire, es que es, hermano, todo, señores. Dijiste, para siempre seré señora. Y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente. Eso nos recuerda muchas cosas que dice Apocalipsis. Tú que dices en tu corazón, yo soy y fuera de mí no hay más. Fuera de la iglesia de Roma no hay salvación. No quedaré viuda. Mi marido se fue, se ha ido a un largo lugar, no sé qué, no seré jamás. Dice Apocalipsis después que ella dice que no le pasará nada. Ni conoceré orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente, en un mismo día, orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y tus muchos encantamientos, porque te confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales fatigaste desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerás,
Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos y los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Hermano, esa Babilonia que describe allá Isaías y en las cuales da una profecía de su destrucción, era orgullosa, había altivez, soberbia, hechicería, encantamiento, maldad y falsa ciencia o falso conocimiento, hermanos. Matthew Henry dice allí, Babilonia está representada por el símbolo de una mujer en profunda angustia aquí. Iba a ser degradada y a soportar sufrimientos. Dios fue justo en su venganza y nadie debe interponerse. Tengamos cuidado de actuar y hablar como Babilonia hizo, de confiar en la tiranía y la opresión, de jactarnos de nuestras habilidades, de apoyarnos en nosotros mismos y de atribuir éxito a nuestra propia prudencia y sabiduría, no sea que participemos de sus plagas. Vamos a Jeremías 50, hermanos. También profecía sobre la destrucción de Babilonia, hermanos. Aquí vemos pasajes más bueno, no, también se ve mucho, sí, también muchos pasajes que referencia a Apocalipsis. Jeremías 50, 36 al 40. Espada contra Babilonia, espada contra los caldeos, dice Jehová, y contra los moradores de Babilonia, contra sus príncipes y contra sus sabios, espada contra los adivinos, y se entontecerán, espada contra sus valientes y serán quebrantados. Verso 37, espada contra sus caballos, contra sus carros y contra todo el pueblo que está en medio de ella, y serán como mujeres, espada contra sus tesoros y serán saqueados, sequedad sobre sus aguas y se secarán, porque es tierra de ídolos y se entontecen con imágenes. Por tanto, allí morarán fieras en el desierto y chacales. Morarán también en ella polluelos de avestruz. Nunca más será poblada, ni se habitará por generaciones y generaciones, como en la destrucción que Dios hizo de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová. Así no morará allí hombre, ni hijo de hombre la habitará. Eso es muy parecido a lo que dice Apocalipsis cuando habla de ha caído la gran Babilonia. Hermano, lo mismo. Sabiduría, vemos que allá habían brujos, adivinos, hechiceros, idolatría, orgullo, altivez, soberbia, tiranía y prosperidad, hermano. Yo todavía no me voy a meter en Roma, eso lo vamos a ver en el segundo capítulo, solo estamos dando como el contexto. ¿Por qué el Señor dice en Apocalipsis que es la gran Babilonia? Pues porque tiene que ver con lo que el Señor, lo que era Babilonia en el Antiguo Testamento. No la podemos desconectar de allí. Los pecados de Babilonia son idolatría y persecución, dice Matthew Henry. Los juicios de Dios por estos pecados los desbastarán. En los juicios pronunciados contra la próspera Babilonia y las misericordias prometidas al afligido Israel, aprendemos a preferir la aflicción con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Hermanos, Babilonia era tipo de la gran Babilonia, se los decía ahorita, de Apocalipsis. El misterio de la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Entonces vamos a entrar a este segundo capítulo y vamos a ver el misterio. Ese misterio. Un misterio. Y en su frente un nombre escrito. Un misterio. La gran Babilonia, hermano, la madre de las rameras, tiene en su frente como las prostitutas, como las rameras y como aquellos que son marcados por la bestia en sus frentes, un nombre escrito, hermanos, un misterio. Toda ella, les decía, es misterio, es místico, es secreto, es enigmático, es profundo, es oculto, es extraño. Todo ella, eso es Roma, hermano. Sus sacramentos, todo es así, lúgubre, profundo, las profundidades de Satanás. Hermanos, es el mismo misterio de la iniquidad, es decir, ella es inicua, ella es maldad en esencia. El misterio que encierra es iniquidad, claro. El misterio de la iniquidad sabemos que nació cuando apareció el papado, pero él nace con su iglesia.
Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, dice Tesalonicenses 2.7, segunda Tesalonicenses 2.7. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio, hermanos. Esto que les voy a decir de Alexander Hislop, vivió entre 1800 y 1865, 1807 y 1865. Fue quien escribió las dos Babilonias. Lo iba a mencionar en el primer capítulo, pero preferí dejarlo acá en este segundo, porque básicamente las dos Babilonias, él habla de la Babilonia del Antiguo y de la Babilonia del Nuevo, y que es una continuación. Así como el pacto de Dios, el nuevo pacto, es una continuación del antiguo pacto, y en realidad es un solo pacto, lo mismo sucede con Babilonia. Es una Babilonia del Antiguo y en el Nuevo es Gran Babilonia. Es lo mismo. Satanás todo lo copia, hermano. Lo decíamos. La Trinidad la copia. ¿No la copia? Al Padre, Santo Padre, eso lo hemos dicho miles de veces. Santo Padre, Cristo cabeza de la iglesia, el Espíritu Santo vicario de Cristo. Satanás todo el tiempo está copiando, usurpando. Alexander Hislop, de las dos Babilonias, le traje algunas noticas muy cortas, unos datos así. Él dice que las prácticas religiosas católicas de hoy son las mismas prácticas incorporadas al cristianismo por Constantino en el siglo IV. Los elementos de esa religión pagana, los elementos de la religión pagana de Roma, de esa del antiguo, de la babilónica, de adorar a la madre y al hijo, fueron transferidas al cristianismo con una fusión de personajes cristianos y la mitología romana. Ellos mezclan todo. Recuerde que ella es Roma también, pero viene de la Babilonia. Eso es lo que ellos mezclaron, y es por eso nacieron cultos como la diosa madre, que es la misma Virgen María, o el niño Dios Júpiter, que es el mismo niño Dios Jesús. El mismo niño Dios Jesús. El origen de la veneración a María se remonta a la antigua Babilonia, con Semiramis, que era el origen del culto y que era el culto a la diosa madre, Semiramis. Semiramis, recuerden, era la esposa de Nimrod, valiente cazador, quien fundó Babel, y esa religión babilónica, idolátrica. Era una mujer hermosa que dio a luz y concebió pseudo-virginalmente a Tamuz. Ella fue catalogada madre de Dios porque Nimrod, mientras fue asesinado, Semiramis estaba embarazada y Nimrod fue asesinado durante ese embarazo y nació Tamuz, el que les estaba mencionando ahorita, y lo catalogaron o lo volvieron un Nimrod reencarnado. ¿Sí me entienden? Nimrod era el esposo de Semiramis, muere Nimrod el esposo, nace Tamuz y dicen que era Nimrod el que había reencarnado o encarnado, reencarnado. Hermanos, y esa práctica de Babilonia se ha diseminado por el mundo. Ishtar en Babilonia, Isis en Egipto, ese culto a la diosa madre, Isis en Egipto, Venus, Hestia y Juno en Grecia y Roma. Ella tiene su virgen para cada uno, por eso tiene uno en la Virgen de Guadalupe, y en cada lugar, aquí en Colombia la de Chiquinquirá, y casi que en cada departamento hay uno. Constantino, escúcheme bien, Constantino, convertido entre comillas al cristianismo, todos sabemos que siguió siendo pagano. Cambió los nombres de los dioses paganos por nombres cristianos para sacar ventajas políticas. Hizo una fusión, una mezcla para engañar. Fusión, mezcla, confusión, hermano. Confusión. Eso es lo que hace Roma, confunde. Confunde Roma. Y por eso reina, confunde, reinarás. Mire que eso es lo que hace. Metámonos un poco más a la ramera, a la Babilonia la grande. Vamos al Apocalipsis 17 del 1 al 6. La gran ramera, la que está sentada sobre la bestia, sobre muchas aguas, en fornicación espiritual y con sangre cristiana. Eso lo describe aquí en el verso 1 al 6. Vi entonces
uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia, escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Dice Matthew Henry: la Roma pagana sometió y gobernó con poderío militar, no por arte ni halagos. Dejaba, está hablando de Roma no papal, sino Roma pagana, dejaba por lo general que las naciones siguieran con sus antiguas costumbres y adoración, como Babilonia antigua. Pero es cosa bien sabida que por administración política astuta, con toda clase de engaños e injusticia, la Roma papal ha obtenido y mantenido su gobierno sobre reyes y naciones. Aquí hubo seducciones por medio de honores y riquezas mundanales, pompas y orgullo, apropiado para mentes mundanas sensuales. La prosperidad, pompa y esplendor alimentaron la soberbia y las concupiscencias del corazón humano. La copa de oro representa las seducciones e ilusiones por las cuales esta Babilonia mística ha obtenido y mantenido su influencia y ha seducido a otros para que se le unan en sus abominaciones. Se le nombra por sus costumbres infames, la madre de las rameras, a las que educan la idolatría y toda clase de maldad. Se llena con la sangre de los santos y mártires de Jesús, se embriaga con ella, y le era tan agradable que nunca estaba satisfecha. Asombra los océanos de sangre cristiana derramados por ella. Dice allí, por aquellos que se han hecho llamar cristianos. Ella se hace llamar cristiana, pero no lo es. Hermanos, vamos a describir a Babilonia un poquito más. Vamos a generalidades. Hermanos, Babilonia. Mira, hermano, los que están en contra de la ramera, como la Iglesia Católica como ramera, siempre sacan a otros posibles candidatos. Sacan a los judíos, ¿cómo es que llama? A Jerusalén, la nueva era. Hermano, mire, nadie cumple al 100% lo que cumple Roma. Los otros podrán tener algunas cosas, hermano, pero solo Roma papal cumple al 100% todas estas descripciones. Está sentada sobre muchas aguas, dice allí. Está sentada sobre tribus, lenguas, naciones, reinos y países. El catolicismo romano tiene aproximadamente 1.3 millones de fieles, más todos los que la admiran y la siguen, como presidentes que, aunque no sean católicos, por lo menos de nombre, van, le hacen venias, le sirven, le rinden culto. Usted sabe que ellos, eso lo vamos a ver un poquito más adelante con el ecumenismo, pero usted sabe que la Iglesia Oriental, la ortodoxa rusa, es lo mismo, están en comunión prácticamente. Ella ha fornicado con los reyes de la tierra, fornica con presidentes, gobernantes, reyes y príncipes. Usted sabe que allá van y le rinden honores al Papa, o cuando el Papa viene, igualmente le rinden honores, hermano. Hay embajadas en todos los países del mundo, del Vaticano en todos los países del mundo. Ella ha fornicado con los reyes. Los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea, hermano, estas dos primeras no caben, hermano, no sé, el judaísmo. Hermano, la nueva era tiene ese poder que tiene Roma, hermanos, de que todos los reyes se le rindan. No lo tiene, hermanos.
Los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Bueno, hermano, sus herejías, sus mentiras, su engaño, su falso cristianismo, su sincretismo, su ecumenismo. Ya ahorita más adelante vamos a ver de eso. Hermano, esto es bien importante. Si nosotros tenemos claro que la bestia es que el papado es la bestia o el anticristo, es mucho más fácil entender quién es la ramera. Aquí dice que la ramera, la mujer, se sienta sobre la bestia. Entonces, hermano, trabaja juntos la bestia con la ramera. Hermano, la iglesia católica romana se sienta sobre el papado. Es la iglesia del papa, hermanos. Trabajan juntos. Hermano, así como la iglesia verdadera es el cuerpo de Cristo, la ramera es el cuerpo del anticristo, hermanos. Es ella. Vestida de púrpura y escarlata, hermanos, esto es más específico. Sus grandes jerarcas, los purpurados, se visten de púrpura. Hay muchas fotos de eso, todos lo sabemos. Y sus cardenales se visten de rojo o escarlata, hermanos. Es evidente, hermano, nos lo cuentan así de frente. Dice aquí que ella está adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Para todo el mundo es sabido de la riqueza que tiene el Vaticano. Los lujos, su riqueza, sus catedrales, su arte, su cultura, su idolatría. Es una fortuna, hermano, y ellos están tan preocupados por los pobres. Bueno, de allí podrían sacar una buena suma para ayudar a los pobres que tanto dicen ellos seguir. Dice que tiene un cáliz de oro lleno de abominaciones, hermano. Ese cáliz, hermano, cuando el cura se levanta, cuando el papa celebra la misa, cuando está sacrificando a Cristo, pretende sacrificar a Cristo, pretende convertir el cuerpo y el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es un cáliz de oro lleno de abominaciones. Es tan literal, hermanos. Sus herejías, hermano, todas las herejías de Roma, comenzando por su salvación por obras, sus sacramentos requeridos para la salvación, la regeneración bautismal, es decir, que si a un niño le echan agua y lo bautizan, es regenerado. Eso es lo que se conoce como regeneración bautismal. Gran herejía, el purgatorio, la idolatría, la adoración a María, María corredentora, los santos, y nada más y nada menos que tal vez su mayor herejía es el mismo papado, lo que la sostiene, hermanos, haciéndose santo padre, cabeza de la iglesia y vicario de Cristo. Ay, hermanos, habla de la inmundicia de su fornicación, hermano. El movimiento ecuménico, fomentado sobre todo en el Concilio Vaticano II, hermano, con el objetivo de unir las religiones. Eso es el ecumenismo, unir las religiones, unirnos, en lo que nos une. Y, bueno, son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Tenemos más cosas en común, unámonos en esas cosas en común. No importa si usted es judío, no cree que Cristo es Dios y es el Redentor, no importa. No importa si usted es musulmán, cree que Jesús fue un simple profeta, no importa. No importa si usted es ateo, solamente sigue la voz de su conciencia. Hermanos, busca unir judíos al Islam, todas las religiones de Oriente, a los agnósticos, a los ateos, pero también al cristianismo, o diría yo más bien al falso cristianismo, porque el verdadero cristianismo no será engañado, hermanos. Sincretismo, una cosa es ecumenismo, otra cosa es sincretismo. El sincretismo es esa mezcla de prácticas paganas, judaicas, que termina siendo brujería y hechicería. Eso fue lo que hizo Constantino en el siglo IV. Mezcló paganismo con cristianismo. Le puso al niño Jesús, le puso, al niño Dios Júpiter, le puso niño Dios Jesús, a María le puso Venus. Eso es sincretismo religioso, hermano. Eso es lo que hace el Papa, hermanos, cuando se une con el Dalai Lama, con todos estos, y oran supuestamente al mismo Dios y empiezan a echar una serie de rezos y un poco de cosas, cual chamanes, hermano. Brujería y hechicería. Jesús Adrián Romero dijo hace poco, creo que no hace más de 2 o 3 años, inclusive menos,
que el ecumenismo es la respuesta a la oración de Cristo de Juan 17. Porque como allá dice, para que todos sean uno, entonces dice que Dios está, el ecumenismo es esa respuesta que Dios está haciendo para que todos seamos uno. Marcos Witt habló de otra vereda, de otra senda, que él ya había caminado por una senda, un camino, pero él quería recorrer esa nueva senda. Y ahí estaba Cantalamesa, un obispo católico, o un cura católico, no sé qué rango tenga, y otros más católicos. Y lo que estaba diciendo es que somos hermanos, somos los mismos, hicieron oración común, todas estas cosas. Alex Campos, Gilson y muchos cantantes han ido al Vaticano a cantar, a besarle el anillo al Papa, hermanos. Hay un movimiento que se llama Together, que significa, creo que hay otro, pero básicamente tiene que ver con católicos y evangélicos juntos, hermano. Francis Chan ha participado en esos eventos. Francis Chan se supone que es calvinista, pero ha estado allí. J.I. Parker, hermano, firmó una declaración conjunta con Roma cuando hablaban que los luteranos, que la reforma, no dicho, la protesta en teoría había acabado, porque creíamos en la misma doctrina finalmente. Creíamos en la salvación por fe para buenas obras, y la mezclaron ahí, terminaron diciendo que creíamos lo mismo. No, nosotros no enseñamos, el protestantismo nunca ha enseñado lo que enseña Roma. Los luteranos, ustedes saben que se han reunido, han hecho declaraciones conjuntas, han firmado. Palmer, no recuerdo cuál es el nombre, creo que es Albert Palmer, bueno, uno que murió hace poco, que era un obispo anglicano. Bueno, él ha trabajado mucho en esa unión entre católicos, protestantes, la iglesia de allá de Inglaterra, la anglicana. Hermano, ella está también ebria con la sangre de los santos y los mártires de Jesús. Inquisición, hermano, todos conocemos las matanzas que han hecho ellos, las miles y millones de muertos que están en las espaldas de Roma, hermano. Vamos al verso 7 y 11. El misterio de la mujer y de la bestia que la trae. Verso 7 al 11. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es. Mira, hermano, la bestia, escúcheme bien. La bestia que has visto era y no es Babilonia. Era, pero en este momento no es. Babilonia. Y está para subir del abismo e ir a perdición. Vaya al 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es Roma, que gobernaba en ese momento, el imperio romano. Uno es, y el otro aún no ha venido. El obispo de Roma aún no había venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo, porque usted sabe que primero fue el obispo de Roma y después fue el papado. La bestia que era y no es también el octavo, y este octavo es el papado, la gran Babilonia, o Babilonia la grande, y es de entre los 7 y va a la perdición. ¿Sí me entendió la secuencia, hermanos? ¿Sí me la entendió? Hermanos, vuelvo y se la digo, verso 8, la bestia que has visto era y no es. No era Babilonia en ese momento, era y no es. Váyase al verso, era y no es, váyase al verso 10. Son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Uno es, ¿quién gobernaba? Roma en ese momento, el imperio romano gobernaba. Pero el otro aún no ha venido. El obispo de Roma todavía no había venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo, porque como obispo de Roma, recuerde que se dividieron, y primero fue el obispo de Roma y después hubo una división, pero todavía no era el papado como lo conocemos hoy en día. Pero ya después es declarado sumo pontífice, la bestia que era y no es decir, Babilonia es también el octavo, el papado, la Babilonia la grande. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Nadie más cumple esto, hermano. Nadie más se puede parar en tiempos de Juan y decir que esto se cumple
en Jerusalén, en la nueva era. Todos sabemos que el papado viene del Imperio Romano, viene de Babilonia, todos lo sabemos, hermano. Ahí se cumple perfectamente. La bestia que montaba la mujer era y no es, dice Matthew Henry, y sin embargo era asiento de idolatría y persecución, y no es, no en la forma antigua que era pagana, ¿recuerda? Pero es verdaderamente la sede de la idolatría y la tiranía, aunque de otra suerte y forma. Engañaría a una sumisión estúpida y ciega a todos los habitantes de la tierra bajo su influencia. Esta bestia tiene 7 cabezas, 7 montes, las 7 colinas sobre las cuales se alza Roma, y 7 reyes, 7 clases de gobierno, 5 pasados cuando se escribió esta profecía. Uno era en ese momento el Imperio Romano, el otro aún tenía que llegar. La bestia, dirigida por el papado, constituye el 8º gobernante y vuelve a establecer la idolatría, hermano. Por eso que dice que el 7º y el 8º es el mismo 7º, claro. Porque como obispo de Roma, como duró muy poco tiempo, hermano, después es declarado sumo pontífice, y ese es el 8º, que viene de los otros, hermano, finalmente. El misterio de la mujer y la bestia que la trae. El papado trajo al mundo a la iglesia de Roma, la iglesia católica romana. La bestia que la trae. El papado trajo a la iglesia católica romana al mundo. Recuerde que cuando inicia todo, hermano, aún era una iglesia cristiana, hermano. Aún empezaba, pero poco a poco se fue degradando hasta llegar a su mayor apostasía con el papado. 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Hermano, las 7 colinas de Roma, esto es evidente. Mira, hoy leíamos en un salmo, dice que Jerusalén está rodeada de montes, pero Roma se sienta sobre los montes. Está encima de los montes, hermano, es diferente. Las 7 colinas de Roma: Aventino, usted lo puede revisar, Capitolino, Celio, Esquilino, Palatino, Quirinal y Viminal. Y allá está el Vaticano, hermanos. Hermanos, veamos historia, no les gusta mucho. ¿Sabe por qué a estos herejes no les gusta la historia? Porque la misma historia los declara herejes. ¿Sí me entiende? Por eso no les gusta la historia. La historia, hermano, así como leímos del papado, les voy a leer unas de la ramera. Durante 11 siglos los cristianos identificaron a la iglesia católica romana como la ramera, hermanos, pero hoy esto es como si fuera nuevo, novedad y hasta absurdo. En el 900, Tergandus, obispo de Traiveris, llamó anticristo al papa, sí, un lobo, y a Roma, Babilonia, hermanos, Babilonia, a esa Roma papal que ya existía en ese momento. Eso está en el espejo de los mártires, página 240. En el 1206 los albingenses dijeron: la iglesia de Roma no fue la esposa de Cristo. Sí, la iglesia de confusión, ebria de la sangre de los mártires. La política de la iglesia de Roma no era ni buena ni santa, ni establecida por Jesucristo. Está en la historia eclesiástica de las antiguas iglesias albingenses, página 178, edición 1821. No, creo que es otra edición. Nicolás Ridley, reformador, en 1500 a 1555 dijo: el trono de autoridad de la iglesia romana es el trono de Satanás, y su obispo, quien mantiene sus abominaciones, es el mismísimo anticristo, y por las mismas razones ese trono de autoridad en este día, el mismo al cual el apóstol Juan llama en Apocalipsis como Babilonia o la ramera Babilonia, y en el sentido espiritual Sodoma y Egipto, la madre de las rameras y abominaciones de la tierra. Está hablando de la iglesia católica romana. John Hill, que leemos harto en esta iglesia, dijo: y aunque la iglesia de Roma se jacta de su pureza y castidad, de estar desposada con Cristo como una virgen casta, no es otra que la gran ramera, la madre de rameras. Alexander Hislop, el que le dije de las 2 Babilonias, él era presbiteriano, en más o menos en 1800, mediados de 1800, dijo: y haciendo relación con la gran Babilonia, la antigua Babilonia y la nueva,
ha resultado fácil demostrar que la iglesia, mire, dice, ha demostrado fácil demostrar que la iglesia, que tiene su asiento y cuarteles en las 7 colinas de Roma, podría ser llamada más apropiadamente Babilonia, por cuanto es la sede principal de la idolatría en tiempos del Nuevo Testamento. Así como la antigua Babilonia fue la sede principal de la idolatría en tiempos del Antiguo Testamento. El carácter esencial de su sistema, está hablando de la Iglesia Católica, los grandes objetos de su culto, fiestas, doctrina, disciplina, ritos, ceremonias, sacerdocio y sus órdenes religiosas, se ha derivado de la antigua Babilonia, hermanos. Christopher Wordsworth, no sé cómo se pronuncia, en un libro que se llama La Unión con Roma, él era un obispo de Inglaterra, en 1893, dijo esto: nos tiemblan a la vista mientras se lee la inscripción estampada en grandes caracteres, un misterio, Babilonia la Grande, escrito por la mano de Juan, guiada por el Espíritu Santo de Dios, en la frente de la iglesia de Roma, hermanos. Hermanos, para reformadores y puritanos era claro, hermano, que la iglesia católica romana era la madre de las rameras, o la gran ramera, o la gran Babilonia, o Babilonia la Grande. Muchas, hermanos, escúcheme bien, de las primeras Biblias protestantes contenían ilustraciones que retrataban a la mujer escarlata de Apocalipsis 17, identificándola con la iglesia católica romana como esta religión apóstata. Muchas Biblias de la época tenían dibujitos, hermano, y la mostraban claramente. Cuando iban allá a Apocalipsis 17, la dibujaban, hermano. John Wycliffe, Jan Hus, William Tyndale, Martín Lutero, Melanchthon, Juan Calvino, John Knox, Zwinglio, Wesley, Spurgeon y muchísimos más, hermano. Usted lo puede leer en muchos de sus escritos. Identificaron al papado con al anticristo y a la iglesia de Roma como la gran Babilonia, la gran ramera. Hermanos, y todos estos testimonios proporcionaron pruebas suficientes para identificar a la iglesia romana como la gran ramera, entonces, hermanos, sabemos que todos los elementos restantes de esta profecía también van a coincidir. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Dice Matthew Henry: evitemos los misterios de iniquidad y estudiemos con diligencia el gran misterio de la piedad, para que aprendamos humildad y gratitud del ejemplo de Cristo. Mientras más procuremos parecernos a Cristo, menos obligados estaremos a ser engañados por el anticristo. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria, hermanos. Hermanos, tercer capítulo, la gran Babilonia. Entonces, hermano, en el primero vimos la Babilonia antigua, en el segundo vimos también, es decir, esa Babilonia, se me fue, perdón, el misterio, perdón, gracias, el misterio, y que revela a esa Babilonia antigua en la Babilonia nueva. Y vamos a seguir un poco más con esa gran Babilonia, o Babilonia la Grande. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Hermanos, la Iglesia Católica Romana cumple la profecía de Apocalipsis 17 como ninguna otra, hermanos. La cumple esa profecía de una gran prostituta religiosa mundial. Eso es la ramera de Apocalipsis. No es es una prostituta mundial. Abarca todo, hermanos. La gran ciudad, hermanos. Veamos del verso 15 al verso 18, hermanos. Verso 15 al verso 18. Verso 15 al 18. Veamos cómo está esa ramera sentada sobre muchas aguas. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta
Son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Eso también lo mencionaban los primeros versos. Y los 10 cuernos que visten la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Estos reyes, hermano, verán la necedad y cómo fueron, dice Matthew Henry, cómo fueron embrujados y esclavizados por la ramera y hechos instrumentos de su destrucción. Ella era esa gran ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra. Cuando Juan tuvo esta visión, y todos saben que Roma era esa ciudad, hermanos. Hermanos, al igual que la Babel antigua, hermanos, la gran Babilonia, eso lo vimos en el primer capítulo, pero no nos adentramos mucho a eso, pero ahorita vamos a hacer una relación más directa de Génesis 11 allá en Babel. Vemos que la gran Babilonia tiene una sola lengua y también tiene unas mismas palabras, hermano. ¿No es el mensaje del mundo un mensaje ecuménico? ¿No es un mensaje de tolerancia, amor, paz y seguridad? ¿No es lo que ofrecen de una u otra manera en diferentes orillas todo político? ¿No es lo que le dicen a usted sus familiares? ¿No es lo que le dicen debemos respetar las creencias? Finalmente todos creemos en el mismo Dios, finalmente todos llevan a Dios. ¿No es ese mismo mensaje, hermanos? Tienen una sola lengua y unas mismas palabras este mundo. Tiene un nombre, bueno, están bajo el papado, el anticristo, el nombre del papa. Saben que Dios no está con ellos. También, hermano, el mundo se levantarán los reyes, así como allá sabían que no estaba porque decían que se construyeran un nombre por si quizás fueran esparcidos. Aquí el mundo también, hermano, porque como dice el Salmo 2, hermano, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y juntos consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, véalos. Contra Jehová y contra su ungido, hermanos. Pelearán contra el Cordero. Pelearán contra el Cordero, dice Apocalipsis al final 17. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Hermano, el mundo es uno, bajo Roma, bajo la Madre Iglesia, la Santa Madre Iglesia. Y alguien dirá, pero ¿qué comunión puede haber entre el catolicismo romano que se dice cristiano y la nueva era? O los brujos o los chamanes, hermano, tienen todo en que ver, lo vimos arriba. Ellos mezclan y finalmente, hermano, trabajan para lo mismo. Porque Satanás no puede echar fuera a Satanás, hermano. Están unidos, aunque no lo sepan algunos. Ellos tienen un mismo propósito como en Babel. Hermanos, llegar al cielo. ¿Cómo? Con el ecumenismo. Todos los caminos conducen a Dios. Es el mismo discurso, hermanos. Sin Cristo, eso sí, sin la roca, construyendo en ladrillo, en arena, hermanos, como Babel construía. Esforzándose como en Babel en terminar su obra. Se están esforzando, hermano. Construyen su nuevo orden mundial, su Agenda 2030, sus encíclicas papales Fratelli Tutti. Ellos se están esforzando en terminar su obra. Todos estos direccionamientos que nos han dado en los últimos 2 años son dirigidos desde allá, hermanos. Están trabajando, metieron el acelerador. Se aceleró todo este imperio de la maldad en estos 2 últimos años, hermanos. Se aceleró ese nuevo orden mundial. Se aceleró esa Agenda 2030. Fratelli Tutti, todo dirigido desde allá, hermanos. La gran Babilonia, como Babel, gobierna el mundo política y religiosamente. Lo gobierna políticamente porque el mundo es estatista por naturaleza. Paz, seguridad. Quieren que el Estado solucione todo. Y eso es lo que hace esta ramera. Dice que adorarán a la bestia, los lleva a adorar a la bestia. En el sentido también político, hermanos. Que la adoren, que adoren al Estado. Que le rindan honores al Estado. Que juren por la bandera, que hagan una cantidad de cosas, hermano.
todo su nuevo orden mundial, político, hermano, pero también religioso, pues ya lo hemos dicho mucho, el ecumenismo, la unión de todos esos falsos credos. Los dos, como en Babel, se unen y trabajan juntos, bajo la misma cabeza, bajo el papado, para cumplir el mismo propósito. Usted sabe que de allá salen todos los direccionamientos, hermano. Hermano, escúcheme bien esto. Esto también lo hemos dicho otras veces, pero es bueno que la gente lo sepa, o que todos lo recordemos. Decir, hermano, que la gran ramera o Babilonia la grande es simplemente la unión de todas las falsas religiones, no es exacto, hermano. No es simplemente la unión de todas las religiones. Bíblicamente, hermano, hay una madre de todas las rameras y abominaciones de la tierra. Hay una cabeza, la iglesia de Roma, dirigida por el Papa, y todas las demás falsas religiones, llámese judaísmo, nueva era, musulmán, todas, filosofías humanistas, cristiandad apóstata, son las hijas de la ramera, son unas rameritas. Por eso la iglesia de Roma se hace llamar la Santa Madre Iglesia. No lo dicen, lo tiene en su frente, lo escribe como las rameras de antaño, hermanos. Ella se lo escribe a usted, se lo dice al mundo, hermanos. Hermano, esto es muy claro, para mí esto es muy claro. Pero ¿por qué ya nadie afirma esta verdad, hermanos? Bueno, hermanos, los seminarios teológicos actuales, los teólogos modernos, los jesuitas han infiltrado institutos, universidades. Ellos han hecho muy bien su trabajo encubriendo a su madre, a la ramera. Ya casi nadie afirma, como lo afirmaron unánimemente nuestros antecesores, que la Iglesia Católica Romana es la gran ramera que se sienta sobre la bestia, es decir, sobre el papado. Es una vergüenza, hermanos, leer la escatología de los teólogos reformados modernos, y los voy a nombrar: Berkov, Grau, Waldron, entre otros, que son leídos por los reformados, hermanos. Una vergüenza. Tal vez en otras cosas explica muy bien en sus teologías sistemáticas, pero por lo menos en lo que tiene que ver con la escatología es una vergüenza, hermano. No estoy hablando de Hosch, de la teología sistemática, que es buena, es antigua y sigue afirmando esto. Berkov, Grau y Waldron, hermanos, son modernos todos ellos, del último siglo. Todos ellos desvían la atención del papado y su falsa iglesia católica romana, que se sienta sobre este, hermano. Todos. Y eso es lo que se enseña en los seminarios. Eso es lo que enseña en todo seminario reformado, hermano. Le van a sacar estos autores. Hermanos, yo le decía al principio, hoy denunciar a la gran ramera, a mí alguna vez me lo dijeron, es ser un pente. Usted sabe, un pentecostal. Comenzando porque, hermano, no deberíamos degradar, porque probablemente allá hay más pueblo de Dios que acá, hermanos. Advertir del ecumenismo es ser pente, hermanos. Entonces, todos nuestros antecesores, reformadores, valdenses, reformadores puritanos, eran bien pentes, hermanos. Bien los llamaban más bien protestantes, por protestar contra este sistema anticristiano que engaña al mundo entero, hermanos. Deberían estos hombres volver a leer, porque el fijo ni los han leído, los mártires de Fox, sobre el papado de Roma de Martín Lutero, contra el papado de Roma fundado por el diablo también de Lutero, los comentarios de John Hill sobre Apocalipsis, la apostasía de John Owen, el arrugado rostro de la ramera de Thomas Watson, las dos Babilonias de Alexander Hislop, entre muchos otros. ¡Qué pentes, hermano, que eran estos hombres! De verdad que este neocalvinismo, hermano, de hoy, esta iglesia moderna, le ha hecho muy mal a la verdadera iglesia, hermano. Muchos opinan lo que no saben, hermano. Opinan lo que no saben. Hermanos, si alguno de estos neoreformados que se les llenan la boca diciendo que lo son,
que se jactan de confesionales, no cree que el papado es el anticristo y que la iglesia católica es la ramera, no se jacte diciendo que son confesionales, por lo menos, ni siquiera históricos. No han entendido la naturaleza del papado, lo que es ser un verdadero protestante y por qué y contra qué protestaron nuestros hermanos. No entienden qué fue la protesta esta gente. Le hablo a usted, general. Si usted no tiene claro esto, es porque usted ha sido adoctrinado por todos esos seminarios teológicos y teólogos modernos. Si hubo alguna doctrina en la cual siempre hubo unidad en la historia de la iglesia, fue esta, hermano. Fue esta. Llámese, se lo he dicho muchas veces, hermano, llámese amilenial, postmilenial, premilenial, llámese presbiteriano, llámese bautista, llámese lo que usted quiera, hermanos. Llámese confesión de Westminster, todo lo que usted quiera, hermanos. Siempre hubo unidad en la iglesia. Esto no era un motivo de discusión. Es como que a mí ahorita me asombra al ver que estos grupos heréticos estén condenando la gloriosa doctrina del Dios Trino, hermanos. Esto no era un problema. Yo ni siquiera me había preocupado por eso en mis 15 años o más de cristianismo. Para mí esto era claro. Clarísimo, hermano. Y estos herejes esparciendo sus herejías, bueno, lo mismo estos. ¿Será que estuvieron equivocados durante tantos siglos estos hombres piadosos, hermano, llenos del Espíritu Santo, que usted y yo reconocemos y que usted que escucha también reconoce? ¿O no será más bien que Roma ha hecho muy bien su trabajo con lobos disfrazados de ovejas infiltrados en las iglesias? Hermanos, quien niegue que Apocalipsis 17 y 18 describe la iglesia católica romana, es o porque está ciego, o porque no quiere ver, o porque lo quieren cubrir deliberadamente, hermano. No hay otra razón. Está ciego, no lo quiere ver, o lo quieren cubrir, hermano. Esta fue la postura histórica y bíblica de la iglesia cristiana verdadera por más de 1000 años, hermanos, plasmada en todos sus escritos. No es raro, hermano, ¿no le parece raro que en los últimos 40 años haya sido cambiada esta postura? Precisamente por la generación cristiana, entre comillas, más tibia, light y mundana de la historia. ¿Cómo les voy a creer a estos hombres, hermano? No, hermano, y es que así no hubieran hombres que lo dijeran, hermano. Si usted va a Apocalipsis 17, hermano, es clarísimo. Es clarísimo. Pero, hermano, Babilonia la grande será condenada. Como Babel caerá la gran Babilonia. La gran ramera será juzgada. La gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra será destruida. Apocalipsis 19, hermanos. 1 al 2. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Hermano, algo que se me olvidó decir, cuando habla de las dos bestias, sé que también ya lo hemos mencionado. Hay una bestia política y una bestia religiosa. Bueno, esa religiosa, esa segunda bestia, es la misma ramera de Apocalipsis 17, hermanos. Mire lo que dice John Hill. La mística Babilonia o Roma ha reinado sobre los reyes de la tierra y ha sido dueña de muchas naciones. Pero llegará el momento en que se sentará en silencio y no se oirá ninguna voz en ella. Y cuando el reino de la bestia esté lleno de tinieblas, hermanos. Hermanos, la gran Babilonia caerá, la gran ramera caerá. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, hermano. Hermano, váyase a Apocalipsis 18. Vamos a leer algunas partes
en varios apartes. Apocalipsis 18, allá en el verso 2 al 3, vemos que esa Babilonia mística es guarida de todo espíritu inmundo y caerá, hermanos. Y clamó con voz potente, verso 2, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Hermanos, todos se asombrarán y lamentarán. Váyase al 16, verso 16 ahí, 18, 16. O sea, Apocalipsis 18 y 16. Ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y escarlata. Estaba adornada de oro, piedras preciosas y perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto, todos los que viajan en naves, marineros, y todos los que trabajan en el mar se pararán lejos, y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo: ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves de mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada, hermanos. Es que pensé que iba a leer algo. Claro. Sí, ya leí: aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. Listo, hermanos. Hermanos, todos se lamentarán. Es guarida de todo espíritu inmundo, a pesar de que es aborrecible, llena de fieras, aborrecibles, demonios, guarida de todo espíritu inmundo, hermano. A pesar de eso, todos se asombrarán y se lamentarán. Es decir, qué triste, porque todos habían fornicado con ella. Bueno, hermano, pero el Señor nos dice a nosotros que hagamos todo lo contrario, que nos alegremos. Amén. Que nos alegremos. Verso 20 al 24, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra con una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas, de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo ni esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ella se halló la sangre de los profetas y los santos, y de todos los que han sido muertos sobre la tierra, hermanos. Hermano, Babilonia caerá, la ramera caerá, amén, será destruida, desolada. No nos unamos a Babilonia la grande, hermanos. Es lo mismo que cuando el hombre se une a una ramera. Mire, leámoslo, y leámoslo en sentido espiritual. Proverbios 7 del 10 al 23, hermano. Proverbios 7 del 10 al 23. Cuando usted lee las explicaciones de estos versículos, lo obvio que tiene una verdad física, literal, pero también tiene una verdad espiritual, hermano. Hermanos, Proverbios 7:10, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Eso es Roma. Alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Ya hace discípulos, recorre mar y tierra para hacer un solo discípulo. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas. Allá la ve en cada plaza de cada ciudad y de cada pueblo, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó, con semblante descarado le dijo: mire, es religiosa, sacrificios de paz había prometido, con su misa, con sus falsos sacramentos. Hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado.
He adornado mi cama con colchas recamadas, con cordoncillo de Egipto. Eso es Roma, hermano. El mundo allá. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana y alegrémonos de amores, porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Y lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Eso es Roma. Le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigada. Apocalipsis 18:4. Por eso dice que sal de ahí, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus plagas. Como el ave que se apresura en la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Hermanos, no podemos ser uno con ella. No podemos, si físicamente no nos podemos unir con una ramera, tampoco espiritualmente no podemos ser uno con ella. Lo dijo Pablo en Corintios. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, hermano. No podemos, hermano, unirnos. El ecumenismo es lo más anticristiano que hay, hermanos. Amén. Hermanos, lo peor, o sea, es terrible, deshonramos a Cristo, pero las consecuencias es aún lo más terrible, hermanos. Todo aquel que se una a ella, hermano, no quedará impune si la tocamos, hermano. Que el Señor nos guarde, porque a causa de eso está en Proverbios 6, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Hermanos, miren, si físicamente se cumple, espiritualmente también. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies quemen? Hermanos, Roma huele a azufre, huele a fuego. ¿Estaremos con ella y no nos quemaremos? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocar, hermano. Porque ella es una ramera, ella adultera con todos, hermano. ¿Cuál es el llamado, hermanos, a nosotros? O más bien, el llamado para todos aquellos que coquetean con Roma, aquellos que son laxos con Roma, aquellos que no denuncian a Roma, aquellos que están en el catolicismo romano, sus familiares, mis familiares, nuestros seres más queridos, nuestros amigos, si están allá deben salir, si son pueblo de Dios, porque Dios juzgará y la condenará. Oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades, hermanos. Poderoso es Dios, dice más adelante, que la juzga. Eso no es que no importa que esté allá, es que tiene que salir de allá, es que tiene que huir de Babilonia, es que tiene que dejar todo ese imperio del mal. Pero hermanos, nosotros no solo el llamado es a salir. Hay muchos que pueden salir, pero debemos denunciarla, y escúchenme bien, atacarla. No es defensa, es ataques, hermanos. Jeremías 50:14. Poneos en orden contra Babilonia alrededor. Todos los que entensáis arco, tirad contra ella. No escatimáis las saetas, porque pecó contra Jehová. Apúntele a Roma, apúntele al papado, apúntele las herejías de Roma. Todos debemos apuntarle. Saque la saeta y tírela, hermanos, porque pecó contra Jehová, hermano. Porque blasfema, porque es una máquina de llevar almas al infierno, hermanos. ¿Cómo no la vamos a atacar? Eso no es simplemente, yo no estoy allá ellos lo que hagan, usted es partícipe de sus plagas. Y así son la gran mayoría de pastores hoy, aunque predican sana doctrina, hermanos. No se meten con ella. Y no meterse con ella es participar de sus plagas, es ser cómplice de ella, hermanos.
porque usted sabe las herejías que enseña la iglesia de Roma, hermanos. Hermanos, nosotros no pertenecemos a ella. Ella no es prima de nosotros, no somos hermanos separados. Ella es nuestra enemiga, nuestra mayor enemiga con el Papa. Porque usted y yo somos de la Jerusalén de arriba, hermanos. Es así madre de todos los creyentes. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos los otros, es libre, hermanos, porque hemos sido libertados por Cristo. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo nos rescató con su sangre. La doctrina de Roma nos salva. Amén. No da 1 centímetro de cielo, y sí da muchos centímetros, metros, litros, hermano, de infierno, hermanos. Eso sí da Roma. Nada salva Roma. No produce nada en salvación, hermano. No es que lo lleve por allá y de pronto después conoce, hermano. No sirve. Es abominación. Es terrible. Y todos los falsos creyentes que están allá, hermanos, o en iglesias que son tolerantes con Roma, participarán de sus plagas. Salid de ella, pueblo mío. Puede que hayan católicos muy celosos, hermano, en muchas cosas, que tengan cosas muy parecidas a nosotros, y más con todo esto que está pasando del área conservadora. Pero, hermano, están bajo la ira de Dios. No se arrepintieron de sus pecados, ni siquiera viendo esas plagas. Apocalipsis 9, hermano. Hermanos, ella es la religión de Caín. Esa es la religión de Babel. Esa es la religión de las obras de justicia. Es la religión del anticristo. Es la religión del Papa. Es la religión de la bestia. Es la religión de Satanás, porque tiene el trono donde está sentado Satanás, o donde está el trono de Satanás, más bien. Es la que va contra el Dios de la Biblia, hermano, pero sobre todo la que va contra el Cordero, hermano, inmolado. Ellos pretenden dar salvación, perdón de pecados, con la misa, con el purgatorio, con los sacramentos. Pero solo en Cristo hay perdón. Solo en Cristo hay salvación. Ellos van no solo contra el Cordero, también van contra la sola fe en Cristo. Ella es la gran Babilonia, es la gran ramera, con la cual han fornicado todos los moradores de la tierra, el mundo, hermanos. Hermanos, he aquí el misterio. Esta verdad parece que fuera desconocida para la mayoría del cristianismo. Váyase a una iglesia reformada y todos le van a decir que otra cosa. Váyase a una iglesia arminiana y le van a decir lo mismo. Váyase a las iglesias modernas de hoy y le van a decir lo mismo, hermano. Todas le van a decir lo mismo. Pero esto fue una verdad histórica, hermano. Y no solo histórica, hermano, es profundamente, es claramente bíblica. O sea, es que el que quiera más claridad, hermano, no sé. Es tan claro, hermano. Es muy claro. Es ella, hermano. Es nuestra enemiga porque es enemiga de Cristo. Es una falsa iglesia, es una falsa esposa, tiene una falsa cabeza, tiene al anticristo. He aquí el misterio de Babilonia la grande, de la gran ramera, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Señor, gracias por tu palabra. Señor, perdóname, Señor, porque creo que me quedo corto expresando lo que es, Señor. Padre, pero gracias a ti, has dejado hombres piadosos a lo largo de la historia, Señor, que han plasmado estas verdades. Señor, porque tu iglesia, Señor, tú la guiarás a toda verdad, y esto fue una verdad revelada desde hace más de 1 milenio, Señor. Fue una verdad revelada, tú guiaste a tu pueblo a toda verdad. Ay, Señor, ten misericordia a esas personas que están allá. Y esos falsos maestros, lobos disfrazados de ovejas, ponlos, Señor. Hazlos visibles a tu pueblo para que los discernamos y los denunciemos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.